Luis, buen día. Aquí en Radio 91.3 te saludamos, Darío de Lauro, y quien te habla, Ricardo Rodríguez. ¿Cómo estamos? Buen día. Buen día, Darío. Buen día, Ricardo. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bien, 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 acá muy estamos. bien. Bueno, Luis, ¿por qué crees vos que está tan apurado el oficialismo en darle rápida aprobación a este Código Procesal Penal? La verdad que es inentendible el trámite que le ha querido imprimir el oficialismo a este proyecto de Código Procesal Penal de la Nación, haciendo que el trámite sea prácticamente un procedimiento exprés. Pensemos que este código prácticamente no se modifica desde el año 1991, salvo algunas reformas parciales que han tenido que ver con circunstancias excepcionales que ha vivido la República Argentina, pero que de la noche a la mañana el oficialismo se empecina en reformar, impidiendo la discusión, fundamentalmente el debate y consensuar un proyecto único. Es llamativo, por ejemplo, que el proyecto ha sido aprobado por el Senado hace 2 semanas. La semana pasada se ha reunido en un trámite rapidísimo las comisiones respectivas. No ha ido, por ejemplo, quien va a ser la encargada de prácticamente su aplicación, que es Gil Carbó, al Ajá. Congreso de la Nación a dar explicaciones. Pensemos que este código lo que hace es transferir el poder de las investigaciones de los jueces a los fiscales, con lo cual la investigación penal preparatoria y la dirección de las investigaciones va a estar en manos de los fiscales. Y hubiese sido más que importante escuchar a la jefa de los fiscales, que es la Procuradora General de la Nación, la doctora Gil Carbó. Nada de eso ha sucedido. De hecho, en el plenario de la semana pasada de comisiones, el ministro Alac concurrió, dio una exposición durante 20 minutos, en donde, lejos de explicar los alcances de este código, hizo una evolución histórica de los procesos acusatorios e inquisitivos en la República Argentina. No alcanza con esas explicaciones, y cuando desde la oposición íbamos a hacerle preguntas de muchas de las cuestiones que la verdad que nos parece que están mal o que es necesario corregir, se levantó y se fue y dijo que tenía una citación en el Senado, y nosotros lo que nos preguntábamos era qué es más importante que estar evacuando las dudas, debatiendo y explicando este Código Procesal Penal que una citación en el Senado. La verdad es que no se cumplieron con las formas a la hora de darle tratamiento y a la hora de imprimirle un debate sano, racional, criterioso, prudente. Pensemos que la comisión cabecera fue sacada del lugar que era la Comisión de Derecho Penal, de Legislación Penal, porque por el solo hecho de que le encabezaba un opositor, como era Patricia Bullrich, y se sacó esa comisión cabecera del tratamiento del proyecto de Código Procesal Penal para pasar a la Comisión de Justicia en un hecho totalmente inexplicable. Digo, estamos por sancionar un código de procedimiento, un código de forma, y desde el Congreso de la Nación se han violado todas las formas, todas las normas reglamentarias respecto de lo que puede ser un tratamiento normal de un proyecto de la envergadura de un Código Procesal Penal de la Nación. Ujú. Esto en cuanto a la forma, Sí. pero en cuanto al fondo nosotros también lo discutimos, porque cuando uno ve el proyecto del Código Procesal Penal se da cuenta de que, más allá de la necesidad, y que todos coincidimos desde la oposición y desde el oficialismo, que es necesario cambiar el sistema de nuestro Código Procesal Penal. Mendoza ha sido una de las pioneras en esto, y esto es necesario decirlo. A fines de la década del 90 se sancionaba un Código Procesal Penal de tipo acusatorio, y se ponía en práctica en el gobierno de Julio Cobos, empezando por Guaymallén, después por la primera circunscripción, actualmente en la tercera, y bueno, sin aún aplicarse en la segunda y en la cuarta circunscripción judicial. Pero de alguna manera Mendoza ha sido pionero, y sin embargo no se ha escuchado a provincias y especialistas de Mendoza, de Córdoba, del resto del país que ve, pueden dar fe tanto de las virtudes como de los problemas que acarrea un Código Procesal Penal de las características del que se quiere sancionar. La verdad es que nosotros nos quedamos con gusto a poco, porque era una oportunidad muy importante de fijar la política de persecución criminal. Ujú. Y muy por el contrario, pareciera que todo está orientado a los más de 1.700 cargos que se quieren crear desde la Procuración para prácticamente cooptar el Ministerio Público, y en muchos de los casos, y de acuerdo a las actitudes que ha tenido el Ministerio Público, lejos de investigar, impedir que se investigue a funcionarios públicos sospechados de corrupción. Ahora, una reforma de estas características le da mayor poder a la Procuraduría General de la Nación.
Sí, claro, claro, porque pensá, Ricardo, que en la actualidad las investigaciones penales están a cargo de jueces federales. Sí. Y con el nuevo Código Procesal Penal, estas investigaciones penales van a pasar a estar en manos de fiscales que cumplen directivas, en muchos casos, directivas particulares y directivas generales de la Procuradora General de la Nación, la doctora Gil Carbó, que lejos de avalar y promocionar y garantizar las investigaciones, por ejemplo, a funcionarios públicos, ha actuado como un verdadero obstáculo para que estas investigaciones avancen, incluso persiguiendo a fiscales que investigaban a funcionarios públicos, y esto es lo grave. Entonces, este código, que es instrumental, un código de procedimientos que lo que busca es realizar el derecho penal, también tiene mucho que ver quién va a ser el que aplique ese instrumento, y allí es donde nosotros discutimos que esta reforma del Código Procesal Penal necesariamente tiene que venir acompañada de una reforma de la Ley de Ministerio Público, porque es necesario evaluar cómo se nombran y cómo se remueven fiscales y cómo se trasladan. Han habido denuncias y actualmente la propia Procuradora está imputada en una causa por los casos de los fiscales subrogantes, de los fiscales nombrados ilegalmente, que la propia Corte dijo que eran inconstitucionales estos nombramientos. Entonces, es necesario discutir la ley del Ministerio Público y es necesario discutir todo el sistema, y dentro del sistema el Código Penal, el Código de Procedimiento, la Ley de Ejecución de la Pena, la Ley del Ministerio Público, la Dirección de Promoción del Liberado, para ver qué van a hacer aquellas personas que se encuentran privadas de la libertad. Hay que discutirlas como un todo, como un sistema, pero si no lo querés discutir a todo el sistema, al menos discutí el Código de Procedimiento y la Ley del Ministerio Público, porque allí es el corazón de la reforma y es lo que prácticamente el oficialismo se ha negado a discutir desde que ingresó el proyecto. Sí, hay que ver que, te hacía esta pregunta porque le recuerdo a la gente que estamos hablando con Luis Petris, diputado nacional de la Unión Cívica Radical. Te hacía esta consulta por el tema del poder que puede cobrar o no un procurador general de la Nación, que es el jefe de los fiscales, porque aquí en Mendoza nosotros avanzamos con ese código, es decir, creamos la fiscalía, le sacamos trabajo a los jueces de instrucción, le dimos mayor actividad a la justicia, quizá dinamismo. Muchos errores se cometen todavía porque hay cosas que solucionar, hay muchas cuestiones que resolver, pero de todas maneras aquí en Mendoza parece que a partir de esa reforma judicial que se hizo en la provincia, marcharon un poco mejor las cosas en cuanto a la investigación judicial y la participación de la justicia en los delitos comunes, ¿no? Sí, fue mejor. Tengamos en cuenta que el sistema institucional mendocino es distinto del nacional. Por ejemplo, el Ministerio Público en la provincia de Mendoza está dentro del Poder Judicial. A nivel nacional funciona como un órgano extrapoder, que supuestamente debería ser independiente, pero al contrario, en todos los últimos años este Ministerio Público se ha mostrado como un apéndice no del Poder Judicial, sino del Poder Ejecutivo. Esto ha sido así. Lo que tenemos que tener en cuenta es que este Código Procesal Penal en la provincia de Mendoza, por ejemplo, ha tenido puntos muy altos, como pueden ser los procedimientos de flagrancia, que llamativamente no están incorporados en este anteproyecto, en esta media sanción del Senado. Se habla de procedimientos rápidos, pero estos procedimientos rápidos en este código que va a tratar el Congreso el próximo jueves requieren del consentimiento del imputado. Yo me pregunto, ¿qué imputado va a querer que se le aplique un procedimiento rápido en donde directamente vaya a juicio oral y público? En Mendoza estos procesos de flagrancia han dado resultados muy buenos y en 21 días han permitido que personas que son encontradas en flagrancia sean condenadas en un proceso penal en donde se le dan todas las garantías. Y esto hubiese sido válido y importante que se invitara, sin embargo no se ha invitado. Lejos de eso, se le pide el consentimiento al imputado y se desdibuja este procedimiento que la provincia ha sido exitosa. Pero también ha tenido puntos bajos este Código Procesal Penal. ¿Por qué? Y esto yo lo he hablado en infinidad de oportunidades, tanto en la bicameral de seguridad como con el propio procurador, porque es un Código Procesal Penal que funciona muy bien con una gran infraestructura en términos edilicios y en términos de recursos humanos y en distancias pequeñas, pero es un código que tiene algunos problemas cuando estamos en territorios muy extensos y cuando no están los recursos humanos suficientes. ¿Por qué? Porque vos antes, cuando tenías un problema, ibas y hacías la denuncia en la comisaría más cercana a tu domicilio, y en cada pueblo, en cada lugar, había una comisaría que te tomaba la denuncia. Con el nuevo Código Procesal Penal, solamente las oficinas fiscales, las unidades fiscales eran las habilitadas. Entonces cerramos las ventanillas, en donde en los departamentos de poca extensión, como puede ser la capital o como puede ser Godoy Cruz, la distancia entre trasladarse a una comisaría o una unidad fiscal son de apenas unas cuadras.
pero en departamentos como, por ejemplo, puede ser San Martín, San Rafael, Malargüe, muchas veces la distancia entre la comisaría y la unidad fiscal son de más de 30 o 40 kilómetros Bueno, de para hecho, poder radicar la denuncia. sí, de hecho pasa que mucha gente no va a hacer la denuncia de Tal algún cual. hecho delictivo por una cuestión que le queda muy lejos la Tal oficina cual, fiscal. antes vos lo hacías en la Y, comisaría. claro, Ahora, claro. por ejemplo, te pongo un caso de San Martín. Ocurre un delito en Tres Porteñas. Te tenés que trasladar hasta la ciudad de San Martín, son más de 25 kilómetros que tenés que Claro, hacer sí, sí. para poder hacer la denuncia, cuando antes la hacía dando unas pocas cuadras dentro del propio distrito de Tres Porteñas. Y estas son las dificultades que trae aparejado. Pero creo que lo más importante es que en definitiva no se está buscando agilizar los procesos judiciales, sino otorgar un fabuloso poder en manos de la fiscal, de la Procuradora General de la Nación, la doctora Gil Carbó, que en estos últimos tiempos lo único que ha hecho es garantizar impunidad a los funcionarios ligados al gobierno nacional. De lo contrario, hubiesen abierto la discusión y hubiesen, por ejemplo, no solamente incorporado los procesos de flagrancia, agilizado los allanamientos. Nosotros en Mendoza fuimos pioneros a partir de una ley de mi autoría, donde facultaba a los jueces a postergar, por ejemplo, los fundamentos de los allanamientos para agilizarlos. Últimamente la Corte fue más allá y dijo no solamente no es necesario postergarlos, sino que además los podemos eximir a los jueces de la necesidad de fundar los allanamientos si del propio expediente judicial resulta justificada la medida. Esto es una herramienta importantísima que debería haber sido puesta en manos de los fiscales, de los jueces, de todos aquellos que van a tener a su cargo las investigaciones penales, para agilizar los procesos judiciales y para lograr que se recepten pruebas. Y los allanamientos de alguna manera tienen que tener la rapidez y la celeridad que requieren para poder aprender a aquellas personas que están involucradas en hechos delictivos, o poder hacerse de las cosas que fueron sustraídas o robadas en el delito. O, por ejemplo, establecer la obligatoriedad del ADN como una muestra identificatoria en cada uno de los procesos penales para evitar la altísima reincidencia y evitar también la altísima impunidad que existe. Pensemos, Ricardo, que el 97% de los delitos quedan impunes y muchas veces son por falta de pruebas incriminatorias, sí, para condenar a los responsables. Y el ADN se muestra como una prueba efectiva a la hora de identificar y dar cuenta de quiénes han sido muchas veces los que cometieron el hecho delictivo. Todas estas cosas no están, faltan, no se han dado a discusión, y lo único que se busca enseguidamente es el nombramiento de estas más de 1.700 personas. ¿Por qué te digo esto? Porque el jueves la Cámara de Diputados con certeza va a aprobar este código, pero no va a entrar en vigencia. Lo único que va a entrar en vigencia es la posibilidad de nombrar a estos 1.700 personas dentro del Ministerio Público. Recién otra ley posterior va a ser la que declare la vigencia del Código Procesal Penal de la Nación. Quiere decir que en definitiva lo que estamos haciendo es el Congreso actuando como agencia de colocación de empleos y la Cámara de Diputados como mera certificante de firmas de lo resuelto por el Senado. Estamos tratando prácticamente entre gallos y medianoche un Código Procesal Penal que en un país donde tiene graves problemas de inseguridad, donde hay un formidable avance del crimen organizado, estamos perdiendo la oportunidad de dar una herramienta válida para combatir. Bien, Luis Petri, por último y por una cuestión de tiempo y en 30 segundos, obviamente vamos a decir que una vez que se apruebe este Código Procesal Penal no significa que vaya a cambiar todo en Mendoza, por dar una provincia donde vivimos concretamente, sino que Mendoza tiene su propio Código de Procedimientos, ¿no? Claro, esto es necesario decirlo. Este Código Procesal Penal se va a aplicar para los delitos federales. Exactamente. ¿Cuáles son los delitos federales? Y muchos de los delitos federales involucran al crimen organizado. La aplicación de la ley de estupefacientes, el tráfico de armas, el tráfico de órganos, la trata de personas, son todos delitos que son de competencia federal. Para los delitos comunes, para el delito de hurto, para el delito de robo, para el delito de homicidio, para las violaciones, para todos estos delitos se aplica el Código de Procedimiento de la provincia de Mendoza y son competentes para intervenir los juzgados provinciales, no así los juzgados federales y las fiscalías provinciales. Esto es importante tenerlo en cuenta porque se ha sobredimensionado las expectativas de este código, incluso con el tratamiento de los extranjeros en situación irregular, donde se dice que a partir de esta norma prácticamente todos aquellos extranjeros que hayan cometido delitos van a ser expulsados. Esto es una gran puesta en escena marketinera y publicitaria, porque prácticamente como ha quedado redactada la norma, casi ningún extranjero podría ser expulsado a partir de la aplicación de este código. Luis, un abrazo, muchas gracias. Un abrazo grande para ustedes.